¿Alguna vez te has parado a pensar cómo ciertas ciudades pueden ser tan, digamos, desafiantes a la vista de algunos? Pues bien, si en el último vídeo hablamos de países, hoy la conversación gira en torno a ciudades concretas. Prepara tu corazón, porque la lista de hoy no es de las más animadas. Hay lugares tan feos que incluso el coche de Google Street View intenta pasar rápido. Ciudades que parecen escenarios de pesadillas urbanas. Y no estamos hablando solo de pobreza o delincuencia. Son ciudades que cansan solo con mirarlas, sin encanto, sin armonía, sin un rincón que salve la vista. Con contaminación en el aire, cables caídos, edificios torcidos, tráfico que no circula y una paleta de colores que va del gris al marrón sucio. Es el combo completo del caos visual. Hoy, en Bello Mundo, te llevaremos a un recorrido al revés. Nada de playas paradisíacas ni pueblos con encanto. Aquí nos centramos en las ciudades más feas del mundo. Aquellas que se han convertido en referencia de desorganización urbana, mal gusto arquitectónico y ausencia total de planificación. Si crees que ya has visto ciudades desordenadas, espera a llegar a nuestra número 1. Porque hay lugares aquí que parecen haber sido construidos de improviso y siguen funcionando a base de terquedad. Número 10. Manila, Filipinas. Empezamos por el sudeste asiático con un clásico del caos urbano. Manila, una ciudad con más de 13 millones de habitantes, apiñados en un espacio que ya estaba saturado desde hacía décadas. El crecimiento allí se produjo de forma vertiginosa, sin reglas, sin lógica y sin piedad por el paisaje. El resultado es una metrópolis que parece un montón aleatorio de todo. Barrios marginales que se extienden hasta donde alcanza la vista, con casas apiladas como si fueran bloques mal encajados. La regla general era simple: construir rápido, gastar poco y rezar para que no se derrumbe. ¿Estética? Nunca la han visto. ¿Y el aire? En algunos días, la niebla de contaminación es tan densa que apenas se ve la línea del horizonte. Pero eso no es niebla, es humo. El tráfico está siempre parado, las bocinas no paran y los ríos que atraviesan la ciudad se han convertido en canales de alcantarillado a cielo abierto. Claro que el lugar tiene su historia, sus museos. Incluso hay gente que defiende que el caos tiene su encanto. Pero la imagen es dura. Es el tipo de lugar que no queda bien con los filtros de Instagram, porque no hay ningún ángulo que lo salve. Manila no es fea por casualidad. Es fea porque la dejaron crecer sin cuidado, sin planificación y sin ningún capricho. Y hoy se ha convertido en símbolo de lo que ocurre cuando una ciudad explota antes de estar preparada para ello. Número 9. Tegucigalpa, Honduras. De Asia a Centroamérica, llegamos a Tegucigalpa, capital de Honduras. Y aquí se repite la historia, solo que en otro idioma. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de montañas, lo que podría ser un escenario digno de una postal. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un ejemplo más de caos urbano desorganizado. Las construcciones se elevan por las laderas sin criterio, como si alguien hubiera lanzado las casas desde arriba y las hubiera dejado donde cayesen. No hay aceras decentes, no hay color, no hay ritmo. Todo es un poco torcido, un poco improvisado, un poco abandonado. El centro intenta mostrar algo de dignidad con edificios coloniales, pero todo está gastado, descascarillado, abandonado. Y para empeorar está la cuestión de la seguridad. Tegucigalpa aparece constantemente en los rankings de criminalidad, y la recomendación básica es siempre la misma. Cuando oscurece, no se te ocurra salir a la calle. El turismo allí es casi protocolario. Se pasa por allí porque hay que hacerlo, no porque se quiera. Visualmente, la ciudad cansa. Parece que nunca terminó de construirse, y al mismo tiempo, ya es demasiado vieja para intentar arreglarla.
Lo que debía ser una capital vibrante se ha convertido en un collage de problemas urbanos mal resueltos. Y la verdad es que Tegucigalpa podría haber sido bonita, pero no la dejaron. Número 8. Chisinau, Moldavia. Continuando nuestro viaje, cruzamos el océano y aterrizamos en Europa del Este, más concretamente en Moldavia, para conocer Chisinau, la capital del país. La ciudad tiene un nombre curioso, cuyo origen nadie sabe con certeza, pero existe una teoría muy popular por allí. Dicen que proviene de dos palabras del rumano antiguo: Chisla, que significa fuente de agua, y Nowa, que significa nuevo. Juntas formarían algo así como fuente nueva. Bonito, ¿verdad? Pero en la práctica, lo que menos parece Chisinau es nueva o refrescante. La impresión que se tiene es que alguien decidió detener el reloj de la ciudad allá por los años 70 y nunca volvió para darle cuerda. Los bloques de viviendas, que dominan el horizonte, son todos iguales, todos grises, todos pesados. Es como si hubieran utilizado el mismo molde soviético para construir toda la ciudad, sin creatividad ni cuidado por el aspecto. Para empeorar las cosas, gran parte de estos edificios están al límite de la supervivencia. Fachadas descascaradas, escaleras que dan miedo solo con mirarlas, ascensores parados desde hace décadas y calles que siempre llevan a ninguna parte. Un fuerte terremoto que azotó la ciudad en 1977 no hizo más que aumentar la sensación de abandono general. Muchas estructuras nunca se restauraron, quedando en un eterno estado de «algún día lo arreglaremos». Los turistas son tan escasos que llaman la atención. Quienes pasan por allí suelen estar de paso y difícilmente recomiendan visitarla. Es una ciudad que carga con un peso histórico demasiado grande como para ocultarlo con maquillaje. Número 7. Luanda, Angola. Aquí tenemos un caso raro de desequilibrio urbano en su versión más extrema. Luanda ha logrado la hazaña de ser, al mismo tiempo, una de las ciudades más caras y más feas del mundo. Y no es una exageración. Con poco más de 9 millones de habitantes, la capital angoleña vivió un boom petrolero que enriqueció a una parte de la población. Sin embargo, en lugar de traer una modernización armoniosa, lo que se vio fue una explosión desordenada de construcciones. Cada uno construyó lo que quiso, como pudo, en el lugar que quedó libre. El resultado es un Frankenstein urbano: edificios de lujo pegados a favelas, rascacielos nuevos rodeados de construcciones coloniales decadentes y calles que no dialogan con nada a su alrededor. Es una ciudad donde la arquitectura parece improvisada, como si el aspecto fuera el último elemento de la lista de prioridades. Y ahí entra el precio. En muchos aspectos, vivir en Luanda cuesta más que vivir en París, pero el retorno visual, digamos, no está a la altura de la inversión. La desigualdad social es flagrante y visible en cada manzana. El contraste entre la riqueza extrema y la pobreza profunda convierte la vida cotidiana en un retrato incómodo de un progreso mal distribuido. Y no soy yo quien lo dice, son los propios residentes y ex-residentes. Mira lo que escribió uno de ellos en la red Reddit. Es una ciudad que parece inacabada, confusa y agotadora, incluso para quienes intentan defenderla. Número 6. Caracas, Venezuela. En sexto lugar, llegamos a Caracas, en Venezuela. Caracas es una de esas ciudades que duelen, no solo a la vista, sino en el alma de quienes conocen su historia. Ya fue símbolo de modernidad en Sudamérica, con grandes avenidas y edificios que algún día fueron postales. Hoy en día es casi irreconocible. Con cerca de 3 millones de habitantes, la capital de Venezuela es el retrato vivo de una crisis que no termina nunca.
El paisaje urbano está dominado por colinas repletas de favelas, con casas apiladas como bloques inestables de un juego peligroso. Los colores de las fachadas intentan dar vida, pero no logran ocultar la precariedad que lo domina todo. En el centro, el abandono es visible. Edificios comerciales abandonados, ventanas destrozadas, fachadas que perdieron su brillo hace décadas. Es ese tipo de ciudad donde parece que el tiempo se ha detenido, pero la decadencia ha seguido avanzando. Y luego está la infraestructura, o mejor dicho, la falta de ella. Falta agua, falta luz, sobra la inseguridad. Los semáforos no funcionan, las calles están llenas de baches y el transporte público es un desafío diario. Caracas lo tenía todo para ser hermosa. Tiene montañas, tiene historia, tiene una energía latina vibrante. Pero hoy es un triste recordatorio de cómo las cosas pueden desmoronarse rápidamente. Número 5. São Paulo, Brasil. Continuando nuestro recorrido por Sudamérica, llegamos ahora a Brasil para hablar de São Paulo, la tierra de la llovizna. São Paulo es gigante, compleja, frenética. Es la ciudad que nunca duerme, que alimenta la economía del país y alberga a 12 millones de personas. Pero, seamos sinceros, la belleza nunca ha sido su punto fuerte. Es un mar de hormigón, y no es una forma de hablar. Hay edificios hasta donde alcanza la vista, altos, bajos, modernos, antiguos, bien cuidados o en ruinas. Todos mezclados en un caos arquitectónico que parece un collage hecho a toda prisa. La contaminación visual es una guerra particular. Carteles, vallas publicitarias, cables, postes, antenas, grafitis y pancartas de protesta compiten por la atención de quienes caminan por las calles. La ciudad parece gritar todo el tiempo. Y no ayuda que el cielo de São Paulo esté siempre cubierto por una niebla gris, cortesía de la contaminación. ¿Y los ríos? El Tietê y el Pineiros siguen ahí, visibles, sí, pero se han convertido en auténticos símbolos del abandono medioambiental. Contaminados hasta la médula, atraviesan la ciudad como cicatrices oscuras en el mapa urbano. Aún así, São Paulo está viva. Es fea, pero tiene identidad. Es el tipo de lugar que conquista por su intensidad y no por su aspecto. Quienes viven aquí aprenden a amar el caos, porque en el fondo, esta fealdad tiene un encanto que solo quienes viven aquí pueden explicar. Número 4. Nairobi, Kenia. Saliendo de Brasil, cruzamos el Atlántico y llegamos a Nairobi, capital de Kenia, para comprender cómo una ciudad puede ser, al mismo tiempo, símbolo de crecimiento y ejemplo de caos urbano. Con más de 4 millones de habitantes, Nairobi intenta ser moderna, intenta ser vibrante, pero su aspecto revela una ciudad que ha crecido más con prisas que con cuidado. El centro tiene algunos edificios espejados, rascacielos y hoteles de lujo, pero basta con doblar una esquina para encontrarse con un caos de construcciones improvisadas, enormes favelas y un tráfico que más parece un juego de supervivencia. Los matatus, esas furgonetas de colores que funcionan como transporte colectivo informal, contribuyen a la identidad local, pero también al ruido, al desorden y a la congestión de las calles. Las periferias son gigantescas, con casas de chapa, callejones estrechos y alcantarillado a cielo abierto. En barrios como Kibera, uno de los asentamientos informales más grandes de África, la ciudad muestra una desigualdad tan brutal que hasta el asfalto parece hacer distinciones de clase. Nairobi es ruidosa, congestionada, contaminada y visualmente agotadora. El contraste entre el centro empresarial y la miseria de las zonas circundantes es impactante, y el paisaje urbano parece estar formado por piezas inconexas. Es el tipo de ciudad que intenta correr antes de aprender a andar, y el resultado es este aspecto atropellado, pesado y difícil de digerir.
Número 3. Tijuana, México. En tercer lugar, nos dirigimos a la frontera con México. Allí encontramos Tijuana. Pegada a Estados Unidos, debería ser un escaparate del México moderno, pero en la práctica lo que se ve es una mezcla caótica de todo lo que ha salido mal en términos de planificación urbana. Con más de 2 millones de habitantes, la ciudad creció de forma improvisada. Las casas fueron surgiendo en las colinas, unas encima de otras, sin patrón, sin criterio, sin ninguna preocupación por la estética. Da la impresión de que la ciudad se construyó a toda prisa para cumplir con el plazo y nunca tuvo tiempo de detenerse a mirarse en el espejo. La contaminación visual es un espectáculo aparte. Hay carteles publicitarios por todas partes, cables colgando como telarañas y un exceso de colores que no combinan, no dialogan, solo agredien. Es como si cada calle hubiera sido pintada por una persona diferente, con un cubo de pintura en la mano y sin ninguna orientación. Los barrios periféricos son inseguros, mal estructurados, con aceras rotas y olor a alcantarilla en el aire. E incluso en las zonas céntricas, la sensación es de desorden permanente. Tijuana es el tipo de ciudad que parece no haber sido terminada nunca. Es ruidosa, desorganizada y estéticamente agotadora. No es encantadora, no es acogedora y definitivamente no es bonita. Número 2. Dhaka, Bangladesh. Con la medalla de plata pasamos ahora a Asia. Si hay una ciudad que representa el colapso urbano en estado puro, esa ciudad es Dhaka. La capital de Bangladesh tiene más de 20 millones de habitantes apiñados en un espacio que ya no podía albergar ni a la mitad. Es un caos que comienza en lo visual y se extiende a todo lo que rodea la vida cotidiana. La arquitectura es prácticamente inexistente. Los edificios están pegados unos a otros, construidos con materiales baratos, muchos sin terminar, con cables expuestos, goteras visibles y un patrón visual que roza lo apocalíptico. Parece que cada estructura se ha construido con lo que sobró del edificio anterior. El tráfico es una guerra. Hay coches, motos, rickshaws y autobuses viejos disputándose el espacio en un asfalto que apenas existe. La bocina se ha convertido en el idioma oficial. ¿Y el aire? Es simplemente irrespirable. La contaminación es tan intensa que muchos días la ciudad entra en el ranking de las más tóxicas del planeta. Los ríos que atraviesan Dhaka se encuentran entre los más contaminados del mundo. Basura flotando, espuma química en la superficie, olor a podredumbre en el aire. No es exagerado decir que el agua limpia se ha convertido en un artículo de lujo. Dhaka es ruidosa, sucia, superpoblada y fea a más no poder. Da la sensación de que la ciudad está a punto de explotar por el estrés urbano acumulado. Es fea desde todos los ángulos. No hay respiro, no hay alivio visual. No tiene ningún encanto. Número 1. Detroit, Estados Unidos. Y en lo más alto de nuestra lista, con todos los méritos o deméritos, está ella, Detroit, la ciudad que un día simbolizó el sueño americano y hoy se ha convertido en un retrato brutal de cómo ese sueño puede desmoronarse. Detroit no solo es fea, es fantasmagórica. Es el tipo de ciudad donde se siente el silencio gritando. Basta con caminar por algunas calles para comprender que allí existió un imperio, y que ese imperio se derrumbó. En los años 50, Detroit era una potencia. Era la sede de Ford, GM y Chrysler. Era símbolo de la industria, del progreso, de la clase media estadounidense. Pero la dependencia del sector automovilístico se convirtió en una maldición. Llegó la crisis, cerraron las fábricas, desaparecieron los empleos, y con ellos, más de la mitad de la población.
Hoy, Detroit tiene menos de 700.000 habitantes, pero el tamaño de la ciudad sigue siendo el mismo. Lo que queda son barrios enteros abandonados, casas en ruinas, edificios invadidos por la maleza, escuelas cerradas con los pupitres aún apilados. Es una ciudad que parece haberse detenido en el tiempo. En algunos tramos, parece que un apocalipsis silencioso pasó por allí y lo dejó todo congelado. El centro intenta reaccionar, tiene nuevos proyectos, hay jóvenes creando cosas interesantes, pero es poca luz para tanta sombra. Detroit asusta, entristece e impresiona, porque en su hormigón agrietado lleva toda una historia de ascenso y caída. Es la ciudad más fea del mundo, no porque naciera fea, sino porque fue olvidada. Y ese abandono, cuando lo vemos de cerca, duele. Y así cerramos nuestra nada alentadora lista de las 10 ciudades más feas del mundo. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la clasificación? ¿Crees que hemos sido injustos con alguna ciudad? ¿Has visitado alguno de estos lugares y tienes una opinión diferente? Déjanos tus comentarios, porque nos encanta saber lo que piensas. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte aquí, en Bello Mundo, porque nos encanta explorar el mundo en todas sus facetas, desde las más bellas hasta las más, digamos, desafiantes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.